Mi equipo está conformado por Ronald Karen Molina Rincón, Andrés Alejandro Rodríguez García y Juan Rolando Mendoza de la Fuente, y vamos a exponer nuestro PIA. Introducción. El análisis del comportamiento del transistor en amplificación se simplifica cuando se utiliza el llamado modelo de pequeña señal obtenida, a partir del análisis del transistor a pequeñas variaciones de tensiones y corrientes en sus terminales. Bajo condiciones adecuadas, el transistor puede ser modelado a través de un circuito lineal que incluye equivalentes Thevenin, Norton y principios de teoría de circuitos lineales. El modelo de pequeña señal del transistor es a veces llamado modelo de incremental de señal. Los circuitos que se van a estudiar aquí son válidos a frecuencias medias, aspecto que se tendrá en cuenta en el siguiente tema. Arduino tiene pines de entrada y salida para comunicarse físicamente con su entorno. Los pines de salida pueden dar una pequeña cantidad de energía que sirve, por ejemplo, para encender un LED, pero no puede alimentar un motor. Para ello necesitamos un circuito que haga de intermediario. Este circuito, el controlador o driver de motores tomará energía de otra fuente. Puede ser una pila, batería o equivalente, y siguiendo las instrucciones de Arduino funcionará el motor. MOSFET. Sin embargo, para elegir un MOSFET para Arduino debemos tener en cuenta que las salidas de Arduino operan a la tensión nominal de 5 voltios o 3.3 en función del modelo y garantizan una corriente máxima de 40 mA, siendo el máximo recomendable 20 mA. La mayoría de MOSFET tiene una tensión nominal VGS de 10 voltios, por lo cual que a los 5 voltios que proporciona la salida de Arduino, la intensidad máxima que puede proporcionar MOSFET es mucho menor a su intensidad nominal. Incluso en algunos modelos de transistores puede no ser suficiente para saturar el MOSFET. Esta situación, lógicamente, es incluso peor en el caso de modelos de Arduino de 3.3 voltios. Cese del motor. Un motor de corriente continua convierte la energía eléctrica en mecánica. Se componen de dos partes, el estator y el rotor. El estator es la parte mecánica del motor donde están los polos del imán. El rotor es la parte móvil del motor con devanado y un núcleo al que llega la corriente a través de las escobillas. Si queremos cambiar el sentido de giro del rotor, tenemos que cambiar el sentido de la corriente que le proporcionamos al rotor. Es decir, basta con intervenir la polaridad de la pila o la batería. Para controlar un motor DC desde Arduino, tendremos que usar un controlador de motores para proporcionar más corriente al motor, ya que las salidas del Arduino solo dan hasta 40 mA y más voltaje porque este tipo de motores suele de ser de 6 voltios o más. El conductor debe alimentarlo con una fuente de alimentación externa con el voltaje y corriente eléctrica suficiente para mover el motor. Motores Arduino. Un pin de Arduino solo puede tener valores de 0 y 5 voltios y dar hasta 40 mA de corriente. Esto es insuficiente para mover casi cualquier motor del tipo que sea. Por lo tanto, si queremos que Arduino maneje un motor, debemos usar un controlador. Un motor driver es un amplificador de corriente cuya función es tomar una pequeña señal de control de baja corriente y convertirla en una señal de alta corriente que pueda alimentar el motor. Hay muchos tipos de controladores de motor en función del motor a manejar. Máximo voltaje, máxima corriente de salida. Simulación de control de un motor con transistor JET, parte 1. Parte 1 con el 25%. Parte 2 con el 50%. Parte 3 con el 75%. Parte 4 con el 100%. Simulación de control de motor con transistor JE
JFET parte 2. Simulación de control de motor con transistor JFET agregando Arduino parte 3. Y ahora me toca. Y aquí tomamos las capturas desde otro simulador, ya que este sí puede mostrar el motor funcionando correctamente, ya que Multisim no lo muestra. Aquí proseguimos con los cálculos. Aquí está el diagrama del circuito. Aquí sacamos los valores de IB, de IC y la tensión del colector emisor. Aquí están los cálculos ya de la parte 3, que viene incluyéndose el microcontrolador. En el caso de ser un motor muy pequeño, de juguete, sí podemos alimentarlo desde Arduino ya con 5 volts. Aquí están los cálculos, igual encontramos IC, IB, y para comprobar que esté bien el cálculo, encontramos la resistencia de RB, que viene siendo aquí 1075 ohms o un K, que viene siendo esta resistencia, R2. Aquí está la tabla de resultados que obtuvimos. Las diferencias son por decimales, por los que se realizan el cálculo, y ya que Multisim lo redondea mucho. Aquí está donde comprobamos los valores. Aquí tenemos 1.44 miliamperios. Aquí está. 1.55 por 10 a la menos 4 amperios. Y aquí en el valor de Multisim, 1.44 por 10 a la menos 4 amperios. Ahora mostraremos la simulación. Al mover el potenciómetro podemos ver cómo este cuadrito gira más lento o más rápido. En esta actividad se realizó un control de motor mediante un MOSFET IRZ44N, utilizando un potenciómetro de 100K, una resistencia de 1 kilo ohmio, un voltímetro y una fuente regulable. Esta primera parte sirve como regulador de voltaje y se va alimentado por 16 volts, y veremos si funciona bien. Poner voltímetro si varía el voltaje. Prendemos la fuente, verificamos que tenga 16 volts de salida, se enciende el voltímetro y podemos ver conforme movemos el potenciómetro el voltaje aumenta. Eso significa que el circuito está correcto. Así queda la segunda parte del circuito ya terminado. Se le agrega un disipador al MOSFET, ya que como es una resistencia controlando voltaje, este producirá potencia y por ende producirá calor. Se coloca un diodo rectificador que va conectado al motor para que este controle su velocidad. Se enciende la fuente de poder verificando que se ingresen los 16 volts, mejor dicho que salgan los 16 volts. Y al mover el potenciómetro hacia la izquierda, el motor aumentará su velocidad. Como se puede escuchar, el motor produce algunos ruidos. Estos se pueden cancelar colocando un capacitor cerámico en el potenciómetro, pero como no tenemos un capacitor, no se lo agregamos. Igual este no afecta demasiado al circuito. Y al mover el potenciómetro hacia la derecha, el motor disminuirá su velocidad. Y cuando conectemos el Arduino a la computadora recibirá una alimentación de 5 volts, lo cual la misma utilizaremos para alimentar lo demás. También sacamos una tierra acá en GND que va a conectar la parte del potenciómetro, del transistor y del motor. Procederemos a conectarlo a la computadora. Y vamos a mover el potenciómetro hacia la izquierda. Ya se puede escuchar un ruidito del motor. Vamos a levantar el motor para que pueda girar la llanta
Como se puede apreciar, gira a una gran velocidad. Ahora lo que haremos va a ser girar todo la máxima potencia del potenciómetro para ver qué tan rápido gira la rueda. Como se puede apreciar, gira a una gran velocidad.